Permiso. Sí, ahí sí. Ujú. Y yo opino que claramente, como dijo la Thaís, es un clivaje porque se dieron resultados que no se esperaban. Independientes sacaron un porcentaje de votos igual alto y listas como la lista del pueblo igual tuvo como una fuerte representación en contra de ellos. Sí, Bueno, y el panorama de la izquierda también es, es, es importante en muchas comunas, principalmente en Maipú, por ejemplo. sí. ¿Tú crees que se puede hablar de la izquierda o ahora tendríamos que hablar como de las izquierdas? Yo creo un poco de las izquierdas. Ujú. Porque ahora hay como una izquierda independiente que se refleja en estas listas como la lista del pueblo, etcétera, que tuvieron buenos resultados. Otra izquierda como la izquierda Frente Amplio y una izquierda que es completamente distinta, más tradicional, como la del Partido Socialista. Y la del Partido Comunista ya no sabría dónde ubicarla en realidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, es como lo que hablábamos en la clase pasada sobre los nuevos ejes que proponíamos, o el eje izquierda-derecha, que en este caso como que se fragmentaría un poco el eje izquierda y derecha, acercándose, no sé, como más al centro. No, no, yo encuentro fragmentándose la misma izquierda hacia otro lado, por eso creo yo. Sí. Mira, de hecho, aprovechemos la actividad de la última clase. Ustedes, en función de lo que pasó este fin de semana, ¿le harían algún cambio a esto? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Yo se lo cuento con Anita, yo con el profe Mauricio asesoramos a Mega en las elecciones. Y eso significó que estuve todo el día en el canal procesando datos, ayer también, bueno, antes de ayer también. He estado todo el día metido en esto. Y dentro de cuando iban saliendo los resultados, yo me acordé al tiro de ustedes, me acordé de este ejercicio. Y yo decía, esto ya no, por lo menos este de acá, que fue el de la sección de Talca, ya no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo Ustedes que le agregan. cambió mucho un poquito el panorama, por ejemplo, el Partido Comunista o de repente RD también, que sacó un porcentaje que yo creo que muchos no se esperaban. Sí. De hecho, revisemos algunos de los datos y cerramos a ver si es que cambiamos un poco esos ejes, si le agregamos un eje adicional o algo así. En este fue un PPT que tuve que preparar con datos de las elecciones. Fíjese en la elección de los convencionales. Ayer hacíamos el ejercicio, esto de los independientes. ¿Se acuerdan que nosotros vimos sistemas electorales? Vivimos el sistema electoral chileno. Los independientes, en listas de independientes se vieron muy beneficiados que son estos de acá abajo, se vieron muy beneficiados el, eh, por la formación de las listas de independientes. De hecho, de los 48 escaños que ellos sacan, estoy sumando ahí independientes fuera de pacto con independientes perdón, independientes de fuera de pacto con independientes de lista independientes. De los 48 escaños que ellos sacarían, ellos pasarían solamente a 9 si es que no hubiesen podido formar listas de independientes. Ahora, 9 de 155 sigue siendo mucho más de lo que teníamos antes. En la última elección de diputados, ¿se acuerdan que veíamos el ejemplo? Solamente salió uno, Zafiri. Eh, pero igual significa una votación en términos de porcentaje sumamente significativo, un 40%. 40% de los votos de las personas votaron por candidatos independientes, lo cual francamente es sorprendente. Ahora, ¿qué tan independientes son? Eso es otra cosa. Fíjense lo desastroso del resultado de Vamos por Chile, creo que esto después ya subió a 38, si no me equivoco, pero se mantiene 37-38, un 26% de los escaños electos y un 24%, si no me equivoco, de los escaños del total de la convención van a ser de la derecha. La derecha yo creo que es la gran derrotada por lejos de acá, junto con otro partido, el Partido Demócrata Cristiano. Solamente logra obtener 2 escaños. La convención constitucional se va a redactar por 2 demócratas cristianos. Eh, Eso es algo que a mediados del siglo pasado hubiese sido imposible. Obtuvo el 3% de los votos en la última elección de diputados, la DC sacó el 14% de los votos, y ya se hablaba de una debacle electoral. En este caso, su propia coalición no logra sacar más del 18% de los votos. Realmente yo creo que los únicos, entre comillas, sobrevivientes de acá son el Partido Socialista, de, del, ¿cómo se llama esto? De la ex nueva mayoría,
etcétera, etcétera. Yo tenía esperanza también en alguno de los, no sé si esperanza es la palabra, pero veía con posibilidades de algunos de ganar de los de Ciudadanos. Por ejemplo, a Belolio tenía, yo pensé que iba a tener bastante fuerza y al final no obtuvo muy buen resultado. Hasta acá era el sistema de partidos que nosotros estábamos acostumbrados a ver antes de 2017. Y verlo ahora en menos de 4 años con un tercio de los votos, si nosotros sumáramos a la concertación extrema mayoría, con Chile Vamos, 14 más 18 son 32, más los decimales 33.5, una cosa así. Eso es lo que representan los partidos tradicionales en la Convención Constitucional. No, de hecho estoy sumando mal, son 20 más, son 34, 35. Sí, después voy con eso, Miguel, porque también los tengo con datos de la participación, no solamente en términos de cantidad, sino que también en términos de composición. Y, por ejemplo, la participación del sábado con la participación del domingo fue totalmente distinta. La participación del sábado fue una participación con sesgo, fue una participación más tradicional de lo que uno esperaría en una elección normal municipal. Y después cuando se agregaron los datos de la segunda de lo que ocurrió el día domingo, ahí la participación tiene ciertos cambios en función de lo que normalmente es. Eh, sí, mira, Nicolás, eso te lo muestro en 2 láminas más adelante. El por qué esas comunas son importantes. Y eso no, Profe, realmente increíble. Sí, dime. no quiero decir algo sobre lo independiente, un comentario o sea, ayer escuché a alguien de la lista del pueblo diciendo que iban a pedir el mismo sistema para diputado y para presidente. O sea, lo que iba a decir era que esto puede haber marcado un precedente total porque si es que se refleja después en el Congreso serían no sé cuánto porcentaje, pero un porcentaje importante de independientes. Claro, o sea, mira, en la nueva constitución lo más probable es que las personas que la escriban vayan a querer un sistema electoral lo más parecido a este, incluso con mayores chances de que resulten independientes electos. Ahí donde, ¿qué tesis ustedes creerían que cobra más sentido, la tesis de Colomer o la tesis de Duverger? Chicos, ¿se acuerdan? Profe, Sí. creo que era la de Duverger, que sería el sistema electoral el que define el sistema de partido, ¿o no? Claro, la tesis de Duverger es el sistema electoral el que define el sistema de partido. Ah, ok. Y la tesis de Colomer era la que el sistema de partidos es el que elige los sistemas electorales. Yo creo que lo que va a pasar en la futura constitución es que los que van a tomar las decisiones son precisamente este 34.8% de los votos sumados a la lista también de la PRO, donde probablemente encuentren más similitudes, y terminemos con un sistema mucho más inclusivo que el que tenemos para la elección que el que tuvimos para la elección de los convencionales. Denme 5 minutos que tengo que ir a dejar una cuestión abajo en conserjería y vengo al tiro.
Ya, listo. Mil disculpas, pero tenía que entregar algo. Ya, entonces estábamos viendo los resultados de la última elección. Fíjense, estos son los candidatos con mayor votación a nivel nacional y estos son solamente los de Vamos por Chile. ¿Y por qué les estoy haciendo el zoom con Vamos por Chile? Porque tengo la impresión de que el problema de la lista de Vamos por Chile, bueno, además de una cuestión de sintonía con la sociedad y todo lo demás, es la distribución de los candidatos potentes que ellos tenían dentro de los distritos. Fíjense, por ejemplo, que Coloma no resulta electo por la ley de cuotas. La ley de cuotas lo deja fuera a pesar de ser uno de los candidatos con mayor votación dentro de su propia coalición. Y fíjense, la lista de los que tienen más votos son casi todos, salvo eh, Marcela Cubillos y... Porque incluso Teresa Marinovich, que está más hacia la derecha, es una persona de... es una persona de... es un independiente, no es una persona que venga propiamente tal de la política. Fíjense de los personajes que están ahí hacia la izquierda, en esta barra de acá, ¿cuáles ustedes identificarían como un político clásico? Como creo que solamente Hernán Larraín Mate cumple con ese perfil. ¿O ustedes identifican alguno? Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, sí. ¿Dónde está Beatriz? Ahí está. Es que se llama Beatriz de Jesús, no sé. ¿Algún otro? Christian Monkeberg. Claro, pero Monkeberg está dentro de los de Vamos por Chile. Porque estos son con respecto al total nacional. De los de acá solamente esos serían como los únicos electos que pertenecen así como a partidos políticos tradicionales. Estos ya no son acá están solamente los seleccionados, los electos. ¿Vieron al final que la ley de cuotas terminó favoreciendo más a los hombres que a las mujeres? De los 12 reemplazos que se hicieron, solamente 7 son reemplazos de hombres y 6 son reemplazos de mujeres. La convención quedó más conformada por mujeres que por hombres, pero la ley de paridad favoreció más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué se les ocurre que puede pasar eso? Que suena súper paradójico. Una ley de paridad que favorece a los hombres, pero que al final quedan electas más mujeres que hombres. ¿Por qué creen que pasa? Puede ser porque en la papeleta había tantas mujeres como hombres. Va por ahí, está relacionado con el sistema electoral, pero no es precisamente eso. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el cálculo de la paridad? ¿Cómo era que se hacía? ¿Se acuerdan cómo era? Yo no sé mucho, pero si falta un hombre o una mujer, entra el de su partido, el de su lista, que tiene más votos, que sea del otro género. Sí, va efectivamente por ahí. Es el que tiene menos votos. O sea, perdón, la paridad era a nivel de distrito. Entonces lo que se hacía era que se eliminaba al electo menos votado del sexo sobrerepresentado y se cambiaba por el no electo más votado el no electo más votado del sexo subrepresentado. Entonces, por ejemplo, si yo tenía en un distrito se elegían 6 convencionales y después de hacer la repartición de los escaños me quedaban 4 hombres y 2 mujeres, entonces lo que yo tenía que hacer era reemplazar un hombre por una mujer y reemplazaba al hombre que menos tenía votación por la mujer que más tenía votación. Pero ahí se produce una paradoja porque al final terminan siendo electas más mujeres que hombres por un muy estrecho margen, pero por un muy estrecho margen, pero los cambios favorecen más a los hombres que a las mujeres. Y eso pasa porque en el diseño institucional no pensaron en algo, no pensaron en que la paridad la estaban haciendo sobre distritos impares
en una convención impar. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es que en los distritos hay más cambios en los distritos que eran impares que en los distritos que eran pares, lo cual implicó de que estos 7 cambios terminaron favoreciendo a los hombres. O sea, una convención sin la ley de paridad de género hubiese tenido más mujeres que una convención con la ley de paridad de género, aunque les suene muy paradójico. Eso es precisamente porque los distritos eran impares. Si los distritos fueran pares, en este momento tendríamos una asamblea, o sea, perdón, una convención constitucional 50-50, 50% hombres y 50% mujeres. Bueno, esto es las profesiones de cada uno, las edades. Esta es una asamblea, o sea, perdón, una convención muchísimo más joven, por ejemplo, que el Congreso. En el Congreso, la mayoría de la mayor proporción de la edad está por acá, mientras que la Convención Constitucional va a estar por acá, va a estar entre los 31 y los 45 años. De hecho, el promedio en el caso de la Convención Constitucional es de 44 años y el promedio en el caso de nuestro Congreso actual son 55, son 10 años en promedio de diferencia entre la Convención y entre la convención y el Congreso. Profe, ¿Sí? ¿usted qué opina sobre la edad? ¿Cree que es un factor que influye al momento de, no sé, de elegir a constituyente, concejal, lo que sea? ¿Usted qué opina? Existe algo que se llama solidaridad etaria, así como también existe, por ejemplo, la solidaridad de género. Y lo que dice lo que argumenta la gente que sostiene que eso es así, es que las personas, por ejemplo, las personas jóvenes votan por personas jóvenes, las personas mayores votan por personas mayores. Que efectivamente la edad al momento de decidir el voto es un factor importante. Y existe bastante evidencia de que eso efectivamente ocurre, de que los jóvenes votan por candidatos más jóvenes y que las personas mayores votan por personas mayores. Pero no es evidentemente el único factor que influye o el que más influye. Pero sí no deja de ser un dato interesante de que una convención vaya a ser, o sea, perdón, una constitución vaya a ser redactada por personas que son más bien jóvenes. Eso de lo que habla también es de lo que queda para adelante y todo lo demás. Ahora, si es bueno o si es malo, yo no, ahí sí que no sé. Fíjense, estos son los datos de los gobernadores regionales. Para mí, por lo menos, la gran sorpresa fueron Santiago. Santiago no solamente porque Parot perdiera, sí, Parot, por lo menos en todas las encuestas estaba marcando muy, muy poco. Yo creo que es interesante el resultado que tuvo Karina Oliva y piensen que la franja de Pamela Giles del Partido Humanista estaba dedicada casi 100% a la abuela y al abuelo mostrando candidatos. O sea, con todo ese tiempo de exposición mediática, no logró sacar un porcentaje suficiente como para poder pasar a segunda vuelta. Todos hablaban de una segunda vuelta entre Claudio Rego y Maltés, que era el famoso abuelo. Otro de los resultados sorprendentes es esta de acá. Esta estuvo súper peleada, la de Coquimbo, entre Sullantay, Naranjo y Cifuentes. Y finalmente los que terminan pasando son Sullantay y Naranjo. Esto también, somos Universidad de Talca, así que en región del Maule, este candidato de acá también estaba fuera de lo esperado, Pulgar, es un independiente. Como dijo, parece que no votan. Parece que fuera así. Y del resto son todas más o menos resultados donde uno esperaba que hubiese una segunda vuelta al menos. Solamente se definieron 3 de las 16 regiones que tiene el país, solamente se definió Aysén, Magallanes y Valparaíso, donde este de acá también fue una sorpresa. Mundaca fue una sorpresa importante. Fue una sorpresa que ganaron en primera vuelta, de hecho. Yo hace mucho tiempo participé en la discusión sobre los gobernadores regionales. Y me acuerdo que uno, o sea, no, yo me acuerdo que los diputados a uno le mostraban simulaciones electorales precisamente con esto mismo. Y yo creo que jamás, nunca pensaron en un escenario como este. La repartición era 100% nueva mayoría versus Chile Vamos. Realmente estas elecciones fueron muy, 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 muy sorprendentes. Estos son los alcaldes, el porcentaje electo por cada una de las coaliciones. Ahí me imagino que ustedes ya saben cuáles son las sorpresas. Santiago, Maipú, Viña del Mar, Reñinato ganaba con el 60% de los votos y ganó una candidata de RD, si no me equivoco. Y este es el porcentaje de población gobernada, que esto era lo que uno de ustedes me había preguntado. ¿Por qué son importantes estas grandes
el de Renca sacó más del 90%. Mira, yo cuando estaba ese día, sí ha pasado. Hay candidatos que han ganado con el 100% de los votos. En Laguna Verde pasó eso una vez, que un candidato ganó con el 100% de los votos, pero fue porque nadie más se inscribió. De hecho, en esta elección había una de convencionales, que no me acuerdo cuál era, déjame revisar. Elecciones. Que nunca, no me fijé al final si había ganado o no había ganado. Sí, salió. Mira, esto es convencionales, Pueblo Yacán, solamente se presentó una candidata. Una candidata, sí. Y lo peor es que esta candidata podría haber perdido, porque el sistema que se utiliza para los pueblos originarios es según distribución de pueblos originarios, se van asignando según la cantidad que tengan. Entonces, todos estos que estaban acá abajo, los quechua, no, perdón, los coya, diaguita, cahuéscar, yagán y chanco, y los rapanui tenían, todos juntos tenían un solo distrito. Entonces podía ser perfectamente que una candidata corriendo sola perdiera la elección, lo cual hubiese sido francamente increíble. Pero sí ha pasado, y lo de Renca para mí fue completamente sorprendente también. De hecho, yo no sé cómo ven ustedes las elecciones, pero ese día Mega tenía algunos problemas ¿cómo se llama esto? Con los resultados que estaba entregando. El server me entregaba mal los datos y todo lo demás. Y me preguntaban a mí qué íbamos a hacer con Renca, porque en Renca estaba saliendo electo con el 92% de los votos, lo cual era raro, hacía sospechar más bien de los datos que nos estaban ingresando que del real la votación de los candidatos, así que ese también completamente sorprendente. No sé cuál otra ustedes recuerdan así como... Para mí también es sorprendente, y aunque suene muy raro, la votación de Las Condes. Que un candidato de la UDI sea electo en Las Condes con el 40% de los votos, yo creo que es algo completamente, al menos inusual. Y ahí se explica por el Partido Republicano que iba con Gonzalo de la Carrera, que es un candidato muy, muy importante, pero yo nunca pensé ver un alcalde en Las Condes electo con el 40% de los votos. Francamente era impresionante. ¿Tienen alguno de ustedes que les haya llamado la atención? Santiago, puede ser. O sea, pero alcalde. Sí, no, Santiago, claro que sí. Aparte que después vi los resultados de los otros candidatos y creo que eran también de izquierda. Entonces, aún más difícil por la alcaldesa. Ujú. Lo que vamos a ver ahí es cómo se arman también la relación entre los alcaldes y los concejales, que en algunos casos van a quedar con consejos minoritarios. Y eso, de alguna forma, también obstruye un poco lo que puede hacer el alcalde. ¿Alguna otra más que tengan en mente? Así como de las interesantes. Sí, Viña del Mar, sí o sí. Providencia puede ser por la oposición. Interesante. Veamos lo que pasa en Providencia, porque lo último que yo retuve era que ganaba solamente Matei. Providencia. Ahí está. Ah, mira, ¿sabes por qué Providencia era importante? Porque es la razón por la cual se bajó Matei. Matei no se bajó por haber ganado con el 54% de los votos. Matei se bajó por esto. Esto de lo que habla es de la fuerza del partido que va a tener dentro de su propia comuna. Y si ella no es capaz de levantar a los propios de su sector, 15%, 21%, y que estos fueron separados en lista. 22, 33, 43. Ella saca el 54% de los votos, pero no logra traspasar su popularidad a los candidatos a concejal de su propio sector. En Providencia, que los concejales obtengan un 44% de los votos es un muy mal resultado. ¿Alguna otra más que se les ocurra? Ñuñoa le estaban diciendo en el chat. Veamos, niño. No, pero estos concejales.
Sí, Ñuñoa cuando estuvieron empezando a entrar los votos estaba súper estrecho otro candidato de Revolución Democrática versus Chile Vamos que queda afuera. Y Juan Pablo, sabes que prácticamente no, 14% de los votos. Fíjense que de verdad, a mí me sorprende que la Convención Constitucional vaya a ser electa con solamente 2 demócratas cristianos adentro. Es algo que no, inesperado totalmente. Pero sí, Ñuñoa es otra de las estrechas, San Ramón también era otra de las interesantes. Una cosa, un comentario, es que viendo la de Ñuñoa, no sé si sea tan sorpresa porque decía que el Partido Comunista tuvo 25%. Entonces igual me imagino que el apoyo se le sumaba también después al Frente Amplio, pues. Claro, porque además ellos iban en pacto del Partido Comunista con cierta parte del Frente Amplio. Parece que no. En Ñuñoa no. Revisemos. La mejor forma de salir de las dudas es mirar. No tienes razón, claro, porque en concejales van en pactos que son distintos. Sí, tienes toda la razón. Yo honestamente no, lo de San Ramón sí que no lo... Profe, disculpe. Aguilera, sí. Después de revisar lo de San Ramón, quería consultar algo sobre mi comuna, Quilicura, que no sé si se enteró que hubo un problema. ¿Por qué? O sea, es lo que he escuchado por todos lados aquí, que hubo una malversación de los votos en una sede. Mira, yo no había escuchado nada sobre eso, pero Quilicura la diferencia son 200 votos. Lo más probable es que esa elección se defina en los tribunales electorales precisamente. Pero no tenía idea. Ya, es que se le iba a preguntar, ¿qué pasa si es real, si hubo una malversación de los votos? ¿Cómo se solucionaba ese problema? Tribunal electoral, ahí es donde, porque cuando los cuando los apoderados objetan alguno de los votos, lo que hace después el tribunal electoral es hacer una revisión completa. Y lo que se puede hacer también es se le solicita que se vuelvan a contar, que se revisen los procedimientos, etc. Y hay elecciones que efectivamente se han dado vuelta en tribunales electorales. Yo no recuerdo en este momento cuál era, pero había una mujer de diputados que al principio no salía electa y que después de pasar por el del Tribunal Electoral, perdón, sí salió electa, porque se cambiaron porque encontraron votos, cosas así. La elección de Zapallar, por ejemplo, en la última elección municipal también fue así. Estaban los dos candidatos empatados ¿cómo se llama esto? Y finalmente terminan ganando en los tribunales electorales. Por eso la probabilidad de empate es muy baja. A mí lo otro que me sorprendía de los convencionales era Henry Boyce, que de hecho yo no le tenía ninguna... Saca 11.000 votos y al principio estaba resultando electo. Cuando entraron los primeros resultados electorales yo pensé que estaba mala la fórmula y no, estaba resultando electo. Mira que Patricio Fernández logre ganar en un distrito como el distrito 11, este es el distrito de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Peñalolén y La Reina. A los de Cubillos no es sorpresa, una candidata fuerte en un distrito bueno para ella. No tiene mucho más que eso. Y acá al final se quedaron 4-1-1. Y esto era casi seguro 6-0. Sí, Henry Boyce era el constitucionalista, él se autodefine como el intelectual de derecha. Un chico hiperconservador en lo valórico y hiperliberal en lo valórico. A la derecha de Kast, yo diría que como la misma posición de Kast. Sí, el de la tele, el abogado ese, que también resultó electo y resultó electo como independiente. Sí, a ese se le tienen que dar las gracias a, a Mega y antes a la red por hacerle campaña. ¿Dónde está? Debería estar por acá porque salió electo como independiente. Ahí está. 34.000 votos para un independiente fuera de pacto. Eso es algo que en la última elección de diputados solo logró hacer Zafiro con 30 años de carrera política detrás. ¿Qué otro más puede ser interesante? El tema de la participación electoral que algunos de ustedes habían nombrado.
Ahora está la edad de los alcaldes. Si se fijan, la edad de los alcaldes es mayor que la de los convencionales. Exacto. Ese que dice Miguel ahí fue Henry Boyce, una persona que iba a votar con una polera que decía "Gracias Pinochet", y que no lo dejaban votar, y él salió con un argumento de la libertad de expresión en la Constitución, una cosa así. Y en la elección anterior no habían dejado votar a uno que iba vestido de dinosaurio porque... ¿Cuál era el argumento? Era que el tipo ese que iba vestido de dinosaurio hacía un símil con el estallido social, y que eso podía tener influencia en el voto, una cosa así, no lo querían dejar votar. Por eso en esta elección tuvimos tanto... bueno, lo que hizo Pamela Giles, respondiendo a lo que dice Thaís, es ilegal. Ella se enfrenta a una multa que va entre 20 y 200 UTM, que es por hacer proselitismo dentro de una jornada de elección. Ella llamó directamente a votar por un candidato, y efectivamente le pueden pasar una multa, y le pasan una multa también a los canales. Y de 20 a 200 UTM son como entre 2 y 20 millones de pesos, solamente por llamar a votar por un candidato. Eso sin contar con que Piñera se puede querellar por ella por injuria. Lo de la tía Pikachu, pero ahí depende de lo que uno piense, como cuál es la función que tienen que desempeñar los convencionales constituyentes. De hecho, cuando hacen encuestas en general, la gente lo que siempre dice es que prefiere personas capaces que tengan conocimiento sobre constitución. Y hay varios abogados constitucionalistas muy destacados que resultaron electos. Está Jorge Correa Sutil, Fernando Atria, ¿quién más? Bueno, ellos dos, y hay un par más también de abogados constitucionalistas como estos clásicos. ¿Tengo? Pues, Es que tengo no es un abogado constitucionalista, pero sí es por lo menos alguien con conocimientos en derecho. De hecho, miren, un tercio de la Constitución, si no me equivoco, claro, un tercio de la Constitución va a ser escrita por abogados. Y si a esto ustedes le suman los egresados de derecho, son 60 de 55, casi el 30% de los convencionales va a ser abogado o va a tener al menos estudios de... Hay harto cientista político también. Yo tengo un compañero de universidad que va a ser convencional por Aysén. Y tengo una compañera de colegio que resultó electa alcaldesa. ¿Dónde era? En Los Espejos, creo. Los Espejos. Sí. Miren, ella es mi compañera, era compañera mía de colegio y resultó electa por el Partido Comunista. ¿Qué le está diciendo? Respondiendo a la cuestión esa sobre si tienen que ser... Hay gente que piensa que tienen que ser los más capaces, y de hecho el chileno promedio en las encuestas responde que efectivamente tienen que ser las personas más capaces las que deben redactar una nueva constitución. Lo que yo pienso, por lo menos en términos personales, y esto sigue 100% opinión, es que la función de los representantes es una función de representación, como su nombre lo indica. Es una función de articular los intereses de la ciudadanía y reflejarlos en un voto, reflejarlos en el voto que ellos van a emitir dentro de esta Asamblea Constituyente por cada uno de los artículos. Entonces la función de ellos no necesariamente es ser expertos redactores de nuevas constituciones. Por supuesto que si son expertos redactores de nuevas constituciones, además van a tener mayores conocimientos para hablar de eso, pero la constitución, ¿cómo se llama esto? La convención va a tener una mesa técnica en la cual los convencionales se van a poder apoyar. Entonces, si la gente se siente representada, la tía Pikachu, y quiere votar por la tía Pikachu, entonces la función de la tía Pikachu va a ser representar, no va a ser una función necesariamente de ser una experta redactora constitucional. Si queremos expertos redactores constitucionales, entonces mejor no hacemos una nueva constitución, sino que lo que hacemos es juntamos a los decanos de las facultades de Derecho y a 20 abogados constitucionalistas y redactamos una constitución entre cuatro paredes. Eso es lo que dice Diego, buscan representar al ciudadano común. Lo mismo con los diputados tampoco tienen que ser y tampoco son personas expertas en todos los temas. Y es imposible que lo sean. Un diputado le toca votar por una ley de aguas, por una ley de tabaco, por una ley de feriados, por una ley política,
Es imposible que una persona sea experta en todos los temas, por lo tanto, tener necesariamente a los más capaces, en un contexto democrático no necesariamente una necesidad. Muy bien si lo son, pero si no, la función que ellos tienen que cumplir es una función de representación. Esa es la gracia de la democracia. Y fíjense los datos de participación electoral. Cuando uno veía los datos de la elección del sábado se parecía mucho a una elección típica en Chile. Esto lo vamos a ver cuando tengamos el curso de análisis de datos, pero estos son gráficos de dispersión. Esta es la relación entre la pobreza y la participación electoral en esta elección. El gráfico de la votación del día sábado es así, es una pendiente casi perfecta hacia arriba. ¿Qué significa eso? Significa que a mayor pobreza, perdón, era una así, a mayor pobreza, menores niveles de participación. En cambio, lo que observamos acá es que tiene una pendiente que es casi plana. Significa que no hay una relación entre la pobreza y la participación electoral. Ese sesgo de clase al que nosotros estábamos acostumbrados en la participación electoral pareciera ser que en esta elección desapareció. De hecho, en la votación, yo no tengo el gráfico acá de la votación del día sábado, pero la votación del día sábado es así. Entre mayor pobreza, menor participación electoral. Una relación casi directa. Este es el ejemplo con la ruralidad, y aquí se observa una pendiente un poquitito más hacia arriba, pero tampoco sigue siendo como en otras elecciones donde la pendiente es casi así. Y esto es comparado con la elección, con las otras elecciones. Fíjense ustedes que entre más inclinada sea la pendiente, más se parece a la otra elección. Y en este caso observamos que la participación se parece más a la participación de 2021 se parece más a una elección municipal que a una elección plebiscitaria. Y eso también es curioso. No se repite el sesgo de clase, pero sí tiene un comportamiento más similar al de una elección municipal que el comportamiento de la elección del plebiscito. O sea, la gente que fue a votar en el plebiscito, que se levantó a votar en el plebiscito, no necesariamente se levantó a votar en el día de la elección. Y ahí estaban las dos tesis que se enfrentaban. Una tesis que decía que esta iba a ser parecida a la participación en una elección municipal, y otra tesis que decía que esto iba a ser parecida a la participación del plebiscito. Y lo que nos muestran los datos es que no se parece ni a una ni a la otra, es como un punto medio entre las dos. Es un punto medio en términos de cantidad de votos, no fue un 50%, no fue un 36%, fue la mitad, como un 43%, en promedio. Pero tampoco, y tampoco se replicó el sesgo de clases que existía en las otras elecciones, pero sí se parece más en términos de las comunas donde hay mayor o menor participación electoral a la de 2016 que a la del plebiscito. Datos curiosos sobre la elección del día domingo. No sé si quieren agregar más o nos vamos al break y vamos a la segunda hora de clases. Un dato nomás, disculpe por interrumpirlo, pero que no sé si mostró las edades de los constituyentes antes. Sí, el promedio son 44 años, mira. Ah, no, es que yo había visto que salió alguien súper joven de 20. Solo iba a decir como que no sé, parece que no está incluida. Pero eso nomás. Mira, esto lo hice desde los 21, que era la edad legal que se podía. Hay un 9% de la convención que va a estar por personas entre 21 y 30 años. Creo que habían unos 7 u 8 que eran incluso sub 25. Y que eso en el Congreso no existe. Así que eso también, por supuesto, que es novedad. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Ya, entonces vámonos a los 10 minutos, volvemos a las 12:05. Y después ya necesito que hoy día terminemos la clase un poco antes porque tengo un compromiso a las 2:30. Eso, entonces hicimos la semana pasada. El ejercicio que hicimos la semana pasada fue esta tabla de acá. Perdón, este gráfico de acá. ¿Qué le agregarían ustedes a este gráfico? ¿Qué creen ustedes que podría cambiar? Hay un nuevo eje, estos ejes ya no tienen sentido, cambiaría la ubicación de los partidos. La idea es que vayan proponiendo lo que ustedes quisieran cambiar y lo voy agregando y vamos viendo si es que hay consenso o no hay consenso. Yo, profe, por mi parte, no sabría dónde ubicar al PC. No tendría mucha claridad. Lo sacaría de ahí, eso sí o sí, pero reubicarlo dónde no sabría bien. Dejémoslo curiosamente en rojo.
así como para saber dónde ubicarlo después. Pero vamos con la primera pregunta. ¿Ustedes le agregarían un eje adicional a esto? ¿O le sacarían un eje? ¿O los dos ejes si es que creen que esto ya no es válido en absoluto? ¿Ya? ¿Un eje de independientes versus no independientes? ¿Una cosa así? ¿O independientes versus partidistas? ¿Cuál sería el otro extremo de los independientes? Profe, ¿Sí? yo creo que como una línea, no sé cómo ubicarla, pero una línea podría ser como literalmente como el margen, o sea, la lista del pueblo, o sea, como quienes se pongan de su lado y quienes no. O sea, quienes escuchen a ciudadano común, podría ser también. Claro, pero eso habíamos dicho que estaba dentro de este eje de acá, como el popular versus pro mercado. Quienes escuchan a la gente versus quienes proponen cosas a favor del Ah, ya, mercado. ok. Pero algo de lo que recoge yo creo que también está representado en lo que dice Thais en el chat, que faltan los independientes. Y cómo, supongamos un eje, ¿cuál sería Thais? O el resto, ¿cuál sería el otro extremo de un eje de independientes? Que me parece buena idea, pero pensemos en el otro extremo también. ¿Qué sería lo opuesto a un independiente? Ya, a ver, vamos por partes. Isabel dice que faltaría el Partido Republicano. ¿Dónde lo ubicarías? O mejor, antes de agregar el Partido Republicano, yo propongo que terminemos con los ejes y después agregamos partidos o cambiamos los partidos que están acá. Profe, Ujú. Sí, dale nomás, no sé quién habló antes. yo solamente escuché que se solaparon. O bueno, yo creo que convergencia social o revolución democrática, considerando el resultado, podrían estar un poquito más arriba, tirados para lo popular, sobre todo revolución democrática, ¿o no? ¿Ya? Sí, entonces dejemos marcado Revolución Democrática como un cambio que tenemos que hacer. Pero veamos lo de los ejes, que esto me interesa, porque así podemos ordenarlos todos de una vez. ¿Agregarían el eje partidos tradicionales versus independientes? Además de Thais, ¿el resto estaría de acuerdo? Sí, por mi parte. Mi opinión es que debería ser como independiente o quienes quieren cambiar las cosas, o en el otro extremo los que quieren dejar las cosas igual. Pero si es que, no sé, eso. Podría Claro, ser como independiente versus partidista, algo así. sí, porque ¿quién fue el que habló antes? Que no alcanza a ver ahí tengo abierta la lista de participantes. Recién habló, ¿quién habló? Porque además me interesa porque lo voy anotando para la nota de participación. Yo ¿Quiénes fui fueron los el dos? último que habló. Antes de mí habló Diego Gómez. Ya. Entonces, Diego Gómez. ¿Qué fue es que mira, cuando tú dices, por ejemplo, personas que legislan en función de la gente, personas que legislan en función de... Esas son características de cada uno de los extremos, que son la definición que nosotros vamos a tener que dar. En el curso de Qualing y en el curso de Comparada vamos a profundizar un poquitito sobre eso, sobre la formación de los conceptos y todo lo demás. Pero esas serían como las características de cada una de estas definiciones. Entonces, mira, yo les propongo poner un eje así, a ver si es que están de acuerdo conmigo. Poner un eje que cruce así. ¿Cómo lo podríamos hacer esto tridimensional? A ver. No, pero dejémoslo por ahora así. Sí, lo podemos dejar perfectamente así. Y al extremo de acá poner a los independientes. Porque un independiente, por ejemplo, de derecha, podría quedar acá. Profe, en realidad me equivoqué lo que quería decir. Ahora pensándolo bien era decir que los independientes iban a llevar la batuta nomás, pero me confundí. No, pero estaba bien. En el fondo lo que estabas diciendo era una definición de cada uno de los extremos. ¿Creen que esto va así? O la otra alternativa que yo pensaba era poner esto así. Porque los independientes son más de izquierda que de derecha en general, los que resultaron electos. Entonces no sé si ponerlo así o ponerlo así. Estas son las dos opciones, las que voy a dejar marcadas en otro color distinto. Un color idealmente que se vea bien. Que se vea. A ver, rojo. Y esta también roja. ¿Dónde podrían ustedes estar independientes versus partidistas? ¿En la línea 1 o en la línea 2? Línea 1.
¿dónde está? Ahí está. Línea 1. ¿Dónde lo pondrían ustedes? ¿Así? ¿O así? ¿En la 1 o en la 2? Este eje independiente o en alguna otra distinta. Igual podría ser en la vertical, como para que se entendiera mejor dónde colocarlo. Pero igual la, la que va cruzada, como que marca bien como dónde se podrían instalar igual. Claro, porque, mira, acá quedarían, por ejemplo, acá los partidistas pro mercado de derecha. Por acá arriba quedarían los partidistas de derecha populares. Acá quedaría no, acá no quedaría un populista de derecha. Y por acá quedarían los populares independientes de izquierda. Y acá abajo los independientes pro mercado partidistas. Que esa sería una mezcla medio interesante, pero sí. Lo que no sé es dónde pueden quedar los independientes de derecha. Independientes de derecha. Claro, porque acá pueden ser partidistas o pueden ser independientes, entonces no sirve. Miren, porque acá si yo pongo un partido acá, este sería partidista, está igual a esta distancia de los partidistas que de los independientes. Entonces tiene que ser necesariamente la 1. ¿Y la 1 ustedes la ubicarían más hacia la derecha o más hacia la izquierda? ¿O hacia el centro? Puede ser que cruce pro mercado popular. ¿Dónde pondrían esto? Ahí, más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Yo creo que podría ser como un poquito más junta al eje popular pro mercado, como que vayan más o menos como, Ujú. Por ahí. claro, puede ser. O hacia, así pegados, pegados. Es que pegados como que se complicaría mucho el ordenamiento, Ujú. o sea, posicionar a los partidos. Por ahí. Sí, podría ser. Entonces voy a correr esto solamente para que se vea. Ya. Entonces, ¿dónde cambiarían de lugar ahora sí alguno de los partidos? Habíamos dejado marcado el RD, el Partido Comunista, y alguien habló del Partido Republicano también. ¿Dónde los pondrían? ¿O algún otro que quieran cambiar de ahí? Una pregunta, si es que yo no estuve en la clase pasada, si es que ponemos a un partido abajo, así hacia partidista, hacia pro mercado, o sea, lo que quiero preguntarle es que no podría ser la línea de independiente y partidista. O sea, es que yo creo que puede haber partidos que no sean pro mercado. O sea, no sé, eso es lo que quiero preguntarle. ¿Cómo lo ubicaría? Que yo no estuve en la clase pasada por eso. No, está bien, es una buena pregunta, porque podría haber un partido independiente, pro mercado, o un partido, uno partidista, popular, y no sabríamos dónde ubicarlo en esta escala. Tienes un muy buen punto ahí. La escala no funciona entonces porque existen partidistas populares o independientes pro mercado. ¿A eso te refieres, no es cierto? Sí, sí. Ahora lo que usted me dice de independiente por mercado tampoco sabríamos cómo hacerlo, creo. Claro, no podríamos ubicarlos. Claro. Pero eso era mi pregunta, no le sí. No, está súper bien. De hecho, ni siquiera lo había pensado, así que bien. No todos los independientes son populares y no todos los partidistas son pro mercado. Entonces, ¿qué hacemos con esta nueva línea de partidistas versus independientes? A mí me suena coherente dejarla, pero no se me ocurre cómo. No la puedo Yo, dejar, Profe, ¿sí? o sea, yo sé que esto no es como posible en este formato, pero a lo mejor si uno se imagina la línea cruzada con como el eje horizontal, como hacia afuera, como si se viera la pantalla. La solución perfecta para esto es hacer algo tridimensional, es dibujarlo como una pirámide. Sí. Pero como hacemos clases en 2 dimensiones, tenemos que pensar alguna forma
de representarlo. Quizás podríamos representarlo como un triángulo, ¿no? A ver si me resulta. No, porque no necesito que sea un triángulo, necesito que sea una Un pirámide. hexágono podría ser. Es que son como 6. Claro, a ver, mira, pongamos un hexágono. A esto le voy a quitar el fondo. Ahí está. ¿Y acá cómo lo pondrías? Diría que en cada punta. Ahora, para ubicarlo sería el... Claro, porque habría que ubicar los opuestos. Por ejemplo, Ujú. la izquierda tiene que ser opuesta a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, si la izquierda va acá, la derecha tiene que ir acá. Lo partidista habíamos dicho que era opuesto a lo independiente. Entonces, si lo partidista está por acá, lo independiente tendría que estar por acá. Y habíamos dicho que lo popular es opuesto a lo promercado. Entonces, si lo popular está acá, promercado debería estar acá. Entonces, a ver, una persona que sea de derecha, promercado, partidista, se ubicaría por acá. Una persona que sea de izquierda, popular e independiente, se ubicaría por acá. Me está pareciendo bastante bien, de hecho. Una persona, no, pero mira, una persona de izquierda, partidista, no, una persona de izquierda, partidista y popular estaría por acá, y una persona de izquierda, partidista independiente, debería estar por partidista e independiente. ¿Cómo lo pondríamos? Es que, profe, yo creo que ahí ¿Puede se ser prueba partidista un poco, independiente? porque, por ejemplo, una persona de derecha independiente popular o derecha popular, qué sé yo, estaría como igual cerca como de lo que es la izquierda instalándolo, pues. Entonces, no sé. Claro, o sea, mira, una persona de derecha estaría ubicado hacia acá. Para que sea popular, tiene que estar por acá. Y para que sea independiente, también tendría que estar por ahí. Entonces, por ejemplo, un Lavín estaría acá. Claro. A mí me está convenciendo bastante. No sé si encuentran alguna excepción. Una persona popular, independiente, de izquierda estaría por acá. Una persona de derecha, popular, partidista, estaría por acá. Por acá. De derecha, popular y partidista estaría por acá. No, porque sería de izquierda. ¿Dónde podríamos poner acá una persona de derecha, partidista, popular? No se puede, ¿no es cierto? Creo que no. ¿Ven alguna forma tridimensional acá que sea de una pirámide? De estas que aparecen acá. Si no, voy a buscar una foto de una pirámide. No, ¿no es cierto? No. Déjeme buscar en Google una foto. De hecho, mejor la podríamos dibujar nosotros. A ver. ¿Cómo era que se hacían las pirámides tridimensionales? Era una por acá. Arte nunca ha sido lo mío, se lo digo desde ya. Profe, la línea que haga de base
Eso tiene que ser como en diagonales. Tendría que ser algo así, ¿o no? Ahí tenemos una pirámide, usando un poquitito la imaginación. Sí, se ve como una. ¿Sí? Entonces, a ver si yo tomo... Aunque faltaría un punto para que sea la base cuadrada, pero se ve la pirámide. ¿Por qué la base tiene que ser cuadrada? Porque es una pirámide, claro que sí, tienes razón. Entonces esto tendría que ser hacia allá, ¿o no? Las Sí, pirámides tienen base cuadrada. Sí. Porque estoy sí. mal. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra pirámide. No, le falta una línea. Esta línea de acá. Ya, ¿cómo ponemos los ejes en una pirámide? ¿No existen las pirámides de base triangular? ¿O todas las pirámides son de base cuadrada? ¿O todas las pirámides son de base cuadrada? Sí. Ya, ¿cómo lo pondríamos acá? Tenemos que ir buscando los extremos, ¿no es cierto? Entonces, independientes por acá. No, más fácil, la izquierda, derecha ahí. Derecha, porque intuitivamente es más fácil verlos así. Derecha tiene que ser lo opuesto de la izquierda. Lo partidista, vamos a sacar la S de acá, tiene que ser lo opuesto de lo independiente. Y lo popular tiene que ser lo opuesto de promercado. ¿Qué espacio nos queda para promercado? La base, creo. Ah, ahí, ¿no es cierto? Bien. Sí, ahí estaría. Sería el medio de la base, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Ya, entonces, ahora sí que sí, ¿dónde ubicaríamos los partidos? Vamos poniendo los partidos por acá. Y alguien había sugerido agregar al Partido Republicano, así que pido. Isabel fue. Tenemos nuestra bolsa de partidos acá. Ahí está. Vamos viendo. ¿Dónde pondríamos a Revolución Democrática? ¿Es más de derecha o más de izquierda? Más de izquierda, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Y es más... ¿qué sería? ¿Una izquierda partidista popular? ¿Por acá? ¿Sí o no? Chicos, ¿sí? ¿No? Creo que sí, profe. ¿Ya? ¿El PC? ¿El Partido Comunista? ¿Dónde lo pondrían? Es de izquierda, ¿no es cierto? O sea, sí, pero creo que quedaría como muy cerca de lo popular. A lo mejor. Ujú. Entonces, ¿y es más partidista? ¿Más partidista que RD? O sea, sí, todavía siguen como dándole mucha énfasis al partido, De hecho, pero es un partido de estructura bien jerarquizada. Una secretaría general. RD no tanto, ¿no? Es un partido más de caudillo. No sé, estoy no dando... sé. Ustedes son los que deciden. Pero partidista está abajo, entonces esto tendría que ser así. RD, si queremos que sea más independiente, debería estar por acá. Y... Pero ahí ya sería menos popular. RD debería estar por acá. PS debería estar
es más partidista, así que lo tenemos que poner más abajo. Por ahí. O por acá. Por acá. Ya. El resto, Evópoli, ¿qué sería? Derecha, partidista, promercado, ¿o no? Profe, pero en lo concreto. Ay, disculpe, no sé qué está hablando. No, dale nomás. Ah, ya. Era una duda porque en lo concreto, ¿qué sería partidista? ¿A qué se refiere? Porque Revolución Democrática es un partido, o al menos así lo tomo yo. Uh-huh. Piénsenlo ustedes, piensen qué sería partidista. Por lo menos para mí, partidista, las características sería una estructura definida y permanente en el tiempo, y más un partido donde importe más el partido que los caudillos, o sea que, por ejemplo, no sé, el PPD sería un partido menos partidista, pero no suficientemente independiente. No tienes independientes, pero sí tienes ciertos caudillos. Un ejemplo de un 100% partidista sería el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una estructura jerarquizada, tiene una ideología detrás, tiene todo lo demás. Un partido más de independiente sería un partido como Revolución Democrática, como Convergencia Social, podríamos poner a la Lista del Pueblo también por ahí. No sé, es una idea. No sé si te convence lo que acá te acabo de decir. Los partidos también, esa otra característica, la que dice Nicolás en el chat. Los partidos vienen con una tradición por detrás. Entonces, por ejemplo, por eso yo pensaba en el PC más hacia el lado partidista que hacia el lado, no sé qué pasa, que hacia el lado independiente. Más hacia acá que hacia acá. Yo el PC de verdad lo pondría por ahí. Sí, claro. RD después de la elección de 2013, de hecho. Para la de 2013, si no me equivoco, Jackson se presentó como independiente, en pacto por omisión con la Concertación. Sí. Profe, ¿Sí? sorry, ¿será que RN puede ser partidista? Lleva su tiempo también, pero es de derecha y pro mercado. Uh-huh. Entonces, RN. Yo con la de partidista no sé si estoy tan de acuerdo. Porque cumpliría con 2 de los 3 requisitos. A ver, mira. Pongamos como requisito para ser partidista. Requisito, ¿qué es ser partidista? Y lo contrario va a ser independiente. 1. Estructura jerárquica. Una ideología más que caudillos. Escribí mal jerárquica. Bien, jerárquica, sí está bien. Ideología más que caudillos y ¿La estabilidad. tradición, profe? ¿Cómo? La tradición. Que eso lo podemos medir como estabilidad en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el PC cumple con estas 3. Tiene una estructura jerárquica, es un partido más de ideologías que de caudillos, y tiene estabilidad en el tiempo. Lo pongo por acá porque está más cerca de la izquierda que de la derecha. RN cumple con 2 de estos 3 requisitos. Es un partido con una estructura jerárquica, es un partido con estabilidad en el tiempo, pero es un partido más de caudillos que partido con una ideología detrás. Entonces, como cumple con 2 de las 3, estábamos en independiente, ¿dónde está? Independiente versus partidista, estaría por acá, ¿o no? ¿Por acá? Y como dentro de ese triangulito que deja. Porque es de derecha, pero no tan de derecha, y un poquito más hacia lo partidista, un poquitito más por acá. A medio camino de lo partidista,
no tan a la derecha y más pro mercado. Yo creo que RN podríamos ubicarlo yo, ¿no? Evópoli, ¿cuál sería la diferencia entre Evópoli y RN, que son como partidos parecidos? La diferencia podría ser que Evópoli es menos partidista, ¿no? Entonces Evópoli podría ir por acá. Ya. Ya, yo me tengo que ir porque tengo una actividad con la que tengo que cumplir. Les voy a subir este PPT al... ¿cómo se llama esto? Les voy a subir este PPT a Educandos. Y la idea es que para la clase